Vamos a invitar ahora a Guillermo Tacano. Guillermo es arquitecto por la Universidad Ricardo Palma y tiene un máster en urbanismo por la Universidad Técnica de Darmstadt. Es docente de la carrera de arquitectura de la Universidad de Lima desde 2014. Además, ha realizado diversas investigaciones relacionadas a temas de infraestructura para el Instituto de Investigación Científica de la Universidad de Lima. Bienvenido, Guillermo. Gracias, Christopher. Ok, ¿qué tal, chicos? A ver, hoy les voy a hablar un poco sobre un trabajo que se publicó en la revista INVI hace más o menos un par de años. ¿Ah? Este proyecto es un proyecto que fue financiado por el IDIC de la universidad y en él, debo decirlo, es importante, participaron también dos de sus compañeros, ¿no? Juan Carlos Corrales y Janet Medina, ¿no? A quienes, bueno, agradezco de antemano mucho por el trabajo que hicieron y al cual, por supuesto, ese trabajo también pertenece, ¿no? Antes que nada, quiero introducir el tema con un par de consideraciones previas sobre el desarrollo de infraestructura, muy rápido, ¿no? Bueno, decir que en primer lugar existe una tendencia creciente a la construcción de infraestructura, como todos podemos verlo diariamente, ¿no? Y eso viene acompañado un poco de la idea generalizada de que la infraestructura es fundamental para la economía, ¿no? Para el crecimiento, para atraer inversión extranjera, para generar integración global, para impulsar la competitividad del país, de la ciudad, para impulsar la construcción, para dar trabajo, para comprar fierro, para vender bolsas de cemento y así sucesivamente, ¿no? Debo ahora decir que, bueno, me parece bestial y estoy de acuerdo con la importancia y la necesidad de implementar infraestructura. Digo, sin infraestructura, pues, sin puertos, aeropuertos, metros, etcétera, no podríamos llegar muy lejos, ¿no? En eso supongo que varios estamos de acuerdo, ¿no? Ahora, ¿con qué no estoy tan de acuerdo? Básicamente con el discurso que plantea que la infraestructura es algo así como la panacea o la solución mágica para el crecimiento económico y como consecuencia, ¿no? Y repito, solo como consecuencia de ese crecimiento es que viene el desarrollo de la ciudad, ¿no? Entonces, opino que esta es una forma de pensar muy análoga a esta vieja falacia del chorreo, un poco con la que nos vienen metiendo hace por lo menos 25 años, ¿no? Y que, bueno, implica pues una manera de tratar, de incorporar en el urbanismo esta lógica del rol facilitador dentro de una economía social de mercado, ¿no? Entonces, en otras palabras, la idea un poco de que provee de infraestructura y el mercado se encargará de todo lo demás, ¿no? Entonces, en buena medida, por ahí anda toda esta corriente que desestima y a veces desactiva la planificación comprensiva y un poco la cambia, ¿no? Entre comillas, por el desarrollo de proyectos de infraestructura, ¿no? Ese cambio lo pongo bien entre comillas, porque en principio no creo que sean intercambiables, pero para muchos lo son. Bueno, en fin. Bueno, aquí en esta diapositiva mi mouse está extremadamente lento. Sí, si me pueden cambiar la diapositiva, genial. Ok. Entonces, bueno, aquí algunos de estos proyectos, ¿no? Este es un publireportaje de la Municipalidad de Lima del año 2015, ¿no? Publicado en Andina, ¿no? Aquí vemos, pues, proyectos viales, ¿no? Incluso vemos que las escaleras para acceder a los barrios en laderas son catalogados como obras viales, ¿no? Entonces, dígame si es que eso no les parece, pues, algo elocuente, ¿no? Bueno, ahora sí, vamos al punto. Ahora sí creo que puedo cambiar mi diapo. Uno de esos proyectos, me imagino que han oído mucho hablar de él, es este que se llama Línea Amarilla, ¿no? Este proyecto, como pretexto para concesionar la vía de evitamiento, implementó un túnel que pasa por debajo del río Rímac, ¿no? Y luego empalma con una autopista a la altura de la margen izquierda del río Rímac, que va por toda la margen izquierda del río Rímac y empalma con el Callao, ¿no? Esto es, bueno, digamos que hasta ahí todo bonito, ¿no? ¿Por qué? Bueno, llegar al aeropuerto desde la Universidad de Lima en 18 minutos no pareciera que es una mala idea después de todo, ¿no?
Entonces, pero es importante, antes de seguir, precisar que una de las cuestiones fundamentales en el desarrollo de infraestructura tiene que ver con que normalmente la infraestructura es nueva, pero la ciudad es vieja, ¿no? Con eso me refiero a que normalmente pues hay gente ya viviendo en ella, ¿no? Y eso implica que hay procesos de reubicación, ¿no? De personas que en la mayoría de los casos son inevitables, ¿no? Más aún cuando la zona de reubicación es una de las áreas más vulnerables de la ciudad, ¿no? Esta es la margen izquierda del río Rímac. Pero bueno, digamos que la cosa sigue pintando bien, matamos como dos pájaros de un tiro, ¿no? Por un lado proveemos infraestructura a la ciudad y por otro reubicamos a los habitantes de la margen izquierda, quienes de hecho no la verían pasando nada bien, como puede verse en esta imagen, ¿no? Al siguiente diapo, por favor. ¿No? Entonces, una cuestión importante que aparece es en qué condiciones es que se conducen estos procesos de reubicación, ¿no? Y esa es la pregunta que esencialmente este estudio pretende responder, ¿no? Y de ella, de esta pregunta general, se desprenden estas preguntas más pequeñas un poco para llegar al detalle, ¿no? Las tienen ahí. Entonces, para el trabajo, se acudió a un cuerpo importante de literatura científica, ¿no? En este momento, pues por razones obvias de tiempo y espacio, no es posible recapitular toda esa literatura, pero sin embargo, solo voy a decir que existen dos consensos que son fundamentales a propósito de la literatura sobre temas de reubicación. El primero es que aquellas personas que son reubicadas no pueden terminar peor de lo que ya estaban, ¿no? Digamos, eso nos suena obvio a todos, supongo, ¿no? Digamos, yo, habitante de la margen izquierda del río Rímac, no me estoy yendo porque quiera, ¿cierto? Es el proyecto el que un poco me está invitando a retirarme de manera relativamente involuntaria, ¿no? En ese sentido, los responsables del proyecto, llámese la municipalidad y la empresa, son los que tienen que garantizar mi bienestar, ¿no? Eso es lo mínimo que se debe hacer. Esa es la primera cuestión. Y una segunda cuestión complementaria con la primera es que no basta que se te compense por lo que valen tus activos, digamos, tu casa, tu terreno, lo que hayas tenido, ¿no? Es fundamental en este caso para todos los que vienen estudiando este tema, que tus oportunidades de seguir subsistiendo en las mismas condiciones también se mantengan, ¿no? Digo, ¿de qué me sirve, pues, no sé, mudarme a una casa que tenga piso de parquet y un water de oro, ¿cierto? Si es que, por ejemplo, me queda demasiado lejos del trabajo, o si es que no tengo espacio para guardar mi carrito sanguchero o mi carretilla, ¿de acuerdo? Entonces, hay estas dos cuestiones que son fundamentales al enfrentarse a un problema de este tipo. Yendo ya al caso de estudio, ¿no? Este es el ámbito de estudio de la reubicación, ¿no? La zona de afectación del proyecto Línea Amarilla, llámese la margen izquierda, es toda esta franja gris que se ve aquí, ¿no? Es una franja de 4.5 kilómetros aproximadamente que sigue el curso del río, ¿no? Entre el año 2013 y 2015 aproximadamente se reubicaron 1.348 viviendas, no solamente en esta parte central, sino hacia diferentes zonas de la ciudad, en el centro, en las periferias, departamentos, terrenos, etcétera, ¿no? Eso en realidad dependió de lo que cada familia fuera capaz de negociar hasta cierto punto, ¿no? El punto es que 378 de los habitantes de estas viviendas, o perdón, 378 de estas viviendas con sus habitantes, fueron reubicados en un complejo multifamiliar que se llama Patio Unión, ¿no? Este Patio Unión aparece aquí en más oscuro, ¿no? En gris oscuro, ¿no? Está muy cerca de la zona de afectación, ¿no? En Patio Unión se implementaron 417 departamentos, cada uno de 60 metros cuadrados, con un valor de $30.000 cada uno, ¿no? Está compuesto por una sala comedor, una cocina integrada, un baño, dos dormitorios y un estudio pequeño, ¿no? Sin posibilidad de ampliación de estos departamentos. A ver, sobre la parte del diseño metodológico, la diapo.
Ahí está. El diseño lógico es de tipo mixto, ¿no? Este se lleva a partir del cruce de data cuantitativa de tipo descriptivo con una serie de hallazgos de tipo cualitativo basados en entrevistas, ¿no? Primero se realizaron 201 encuestas, aleatorias. La muestra cubrió el 48.2% del universo de viviendas, de las 417 en total, ¿no? Esto permitió un intervalo de confianza del 95% y un margen de error del 5%. Entonces, estadísticamente estábamos hablando que era robusta la muestra que se hizo, ¿no? Luego, para la parte más cualitativa, se realizaron alrededor más o menos de 30 entrevistas a vecinos y también se conversó con representantes de la municipalidad y del concesionario, ¿no? Que se llama la ANSAC, una subsidiaria de la multinacional francesa Vinci. Entonces, la encuesta recogió data actual, ¿no?, sobre cómo viven ahora, y también data retrospectiva, es decir, data desde antes del reasentamiento, ¿no?, basándonos un poco en el recuerdo de los encuestados, ¿no? Nos enfocamos en varios aspectos, características físicas de las viviendas, tales como sus dimensiones, su nivel de consolidación, características espaciales, por ejemplo, cantidad de dormitorios, baños, composición del hogar, número de habitantes, estructuras familiares, etc., ¿no? También vimos aspectos socioeconómicos y laborales dentro y fuera de la vivienda, ¿no?, ubicación en relación a las fuentes de trabajo y estudio, percepciones sobre su situación económica, entre otras. Y finalmente, sobre los términos de la compensación recibida, ¿no?, y cuáles fueron las opiniones a propósito del proceso de reasentamiento para poder confrontar esa situación con las decisiones tomadas a nivel del proyecto, ¿no? Entonces, ya yendo un poco a los hallazgos de este estudio, ¿no?, esta tabla que ven aquí ustedes marca dos momentos, ¿no?, el antes y el después de la reubicación, ¿no? Total de habitantes, bajó promedio de número de habitantes por vivienda, bajó promedio de área de vivienda, bajó promedio de área por habitante, bajó promedio de número de dormitorios, bajó promedio de número de baños, bajó promedio de habitantes por dormitorio, bajó promedio de habitantes por baño, subió, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos a ir explorando con un poquito más de cuidado esto que les he mencionado muy rápido, ¿no?, en relación a estas variaciones de habitabilidad. Entonces, ¿qué es lo primero? Las viviendas, antes de ser reubicadas, donde estaban en la margen izquierda, tenían en promedio más del área o más del doble del área de los departamentos actuales. Más del 50% de baños y más, estadísticamente hablando, de un dormitorio extra, ¿no? El área promedio por habitante, entre el antes y el después, disminuyó 9.6% luego de la reubicación y llegó a un problemas de conexión y vamos a ver si seguimos. Entonces, y luego de la reubicación, el área por cada habitante fue de 14.12 metros cuadrados. Para poner un poco las cosas en contexto, para toda Lima metropolitana, el promedio en el año 2017 era de 27 metros cuadrados por habitante al interior de las viviendas. Actualmente, 38% de los departamentos de Patio Unión tienen 5 más habitaciones. Perdón, 5 o más habitantes, ¿no? 5 habitantes de pronto no suena mucho, ¿cierto? Pero recuerden que los departamentos tienen solo 2 dormitorios y un pequeño cuartito que se le podría llamar estudio o cuarto de costura. Estamos hablando de 60 metros cuadrados, ¿no? Y en la muestra pudimos encontrar máximos de 9 habitantes por cada uno de los departamentos. Perfecto. Entonces, según el INEI, en la zona de afectación vivían 1.38 hogares por cada vivienda. ¿Esto qué significa? Que no era solamente la familia del padre, la madre y los hijos, sino estaba también el primo, la abuela, la cuñada, etc. Entonces, había un tema con la familia extendida, ¿no? Y dice que al menos 24% de la población residente no era parte de estas familias nucleares, ¿no? Esto contribuyó a que solo, en el momento de la reubicación, 854 de los 1.274 miembros de los hogares encuestados, no del total, sino de los encuestados, solamente 854 pudieron ser reubicados en Patio Unión, mientras 421 personas se quedaron fuera, ¿no? Estamos hablando de un 33 o de un tercio de los habitantes de esta zona que se quedaron fuera del esquema de reubicación. De los que se quedaron fuera,
¿no?, que no pudieron entrar a Patio Unión. Actualmente, de ese total, 48.8% tiene una vivienda, 20% se mudó con un familiar, 20% compró una nueva propiedad o invadió un terreno, y 11.2% falleció, ¿no? A la vez, considerando que solamente 11.9% de los propietarios recibió algún tipo de compensación extra, llámese dinero, muebles o alguna cosa extra, se asume que gran parte de esta población excedente no fue compensada y por tanto su situación general empeoró, ¿no? Voy a leer un testimonio de la señora Amelia, ¿no? Este es un seudónimo, una persona que participó en el estudio, ¿no? Y ese testimonio en buena medida evidencia el desmembramiento de su familia debido principalmente a la falta de espacio. Nos dice: actualmente somos 5 personas viviendo en el departamento, entre comillas. Antes vivíamos 8 personas, pero en una casa de 200 metros cuadrados. Arriba tenía como 5 dormitorios. Ahí estaba mi hijo con sus hijitas. Ahora tuvimos que separarnos porque no hay espacio. Mi hijo paga 300 soles en la casa de un familiar de su esposo. Están en un cuartito que está dividido, no tienen cocina, comen en la calle y lo usan solamente para dormir. Ahora sí, Christopher, podemos pasar a la diapo que habíamos visto. Luego, sobre la cuestión económica y productiva, del total de los encuestados, 70 tenían negocios en sus antiguas viviendas. Estamos hablando de un 34.8%. 47 de estos encuestados, ¿no?, tuvieron que cerrar luego del reasentamiento, y en 23 casos las familias aún conservan sus negocios. 51 eran tiendas, 13 eran talleres y 6 subarrendaban habitaciones en sus viviendas. Poco vivían de eso, ¿no? Haciendo un poco de matemáticas, podemos decir ahora, con el estudio, que por cada tienda que se trasladó a Patio Unión, tuvieron que cerrar 1.2 estadísticamente, ¿no? 1.2 por cada tienda. Y para el caso de los talleres, de industria, digamos, liviana, cerraron 3 por cada uno que logró trasladarse cerca de Patio Unión luego de la reubicación. Entonces, digamos, se mencionan varias razones para el cierre de estos negocios, ¿no? Las familias mencionan la poca demanda que aparecía en Patio Unión, la falta de espacio, problemas de compatibilidad de usos semi-industriales dentro de los edificios multifamiliares, tomando en cuenta que no se implementó ningún espacio especializado para ello más allá de la vivienda, ¿no? A la vez, un poco según los entrevistados, el valor intrínseco de los negocios y el lucro cesante derivado de su pérdida no fueron reconocidos, sino únicamente las funciones de vivienda, como les había comentado, ¿no? Leo también el testimonio de la señora Amelia, ¿no?, que dice, abro comillas: mi negocio lo he suspendido, yo no puedo trabajar aquí. Fabricaba muñecas y peluches. A pesar de que ellos vieron todas mis máquinas en mi antigua casa, no me dieron espacio. ¿Dónde pongo la máquina? ¿Dónde pongo la mesa para trabajar? Y finalmente, mientras 45.6% de las familias que realizaban actividades económicas en sus viviendas siente que su situación ha empeorado, los impactos económicos en aquellas familias que, por otro lado, no tenían una vivienda productiva parece ser mejor o menor, digamos, ¿no? Ya que solamente un 20.2%, es decir, menos de la mitad, cree que su situación económica es peor que antes, ¿no? Entonces tenemos un grado de afectación mucho mayor en aquellos que usaban las viviendas para actividades productivas económicas. Entonces, una posible razón de eso es que el haber permanecido dentro del centro de la ciudad o muy cerca de la zona donde vivían antes es un factor importante en esa satisfacción, considerado que del total de los encuestados, 48.6%, es decir, casi la mitad, trabajaba dentro del cercado de Lima, ¿no? En ese sentido, quedarse en el centro les permitió conservar redes económicas, redes de capital social, patrones de movilidad existentes, etc. Siguiente diapo, por favor. Y voy a comentar ahora sobre este último punto, ¿no?, que tiene que ver con las ventajas de la centralidad de la reubicación en Patio Unión y a la vez de las también desventajas que esto ha acarreado, ¿no?
Relacionando esto con las decisiones de las familias, hay que mencionar que aquellas familias aptas para recibir un departamento se les dio la opción de comprar otra propiedad, pero que cueste los $30.000 que supuestamente costaba el departamento en Patio Unión, no se les daba más, ¿no? Entonces, sobre eso, 29% de los encuestados consideró que tuvieron que aceptar los departamentos porque las opciones de otros terrenos, ¿no?, opciones a Patio Unión están demasiado lejos, ¿no? En ese sentido, esta ubicación céntrica que tiene Patio Unión fue un factor muy importante a la hora de optar por el departamento. Así, en promedio, este haya tenido menos de la mitad del área que sus viviendas antiguas, ¿no? Aquí hay un tema simple, pues, del mercado de suelo, sobre todo el suelo en el centro es mayor que en la periferia, ¿no? Esto lo sabemos todos. En esa zona, cercana a Patio Unión y a la margen izquierda, en ese momento el valor por metro cuadrado era de $900. Eso significa que la familia promedio hubiera tenido que ser compensada con al menos $114.000 para acceder a una vivienda en esa zona con características similares a las que tenían sus viviendas antiguas, lo cual estaba fuera de cualquier tipo de negociación para la mayoría de vecinos, ¿no? Voy a leer también ahora un testimonio de la señora Emma. Dice, hubiésemos preferido un terreno, pero nos querían mandar por ventanilla. Entonces imagínate, ¿quién va a querer vivir tan lejos? Por eso, así nos lamentemos, escogimos el departamento por estar cerca del trabajo de mi esposo y al colegio de mis hijos. Y vamos a hablar un poquito de las... Ay, perdonen. Vamos a hablar un poco de las conclusiones. No quiero resaltar brevemente estos 5 enunciados. Primero, bueno, para muchos peruanos, ¿no?, la familia va más allá del núcleo central, padre, madre, hijos, hermanos, ¿no? Y la vivienda es mucho más que el lugar donde uno solo come o duerme, ¿cierto? Sí, es algo que debe ser tomado en cuenta. Me imagino que en estos tiempos de cuarentena nos empezamos muchos a dar cuenta de eso, ¿no? Los efectos de la reubicación en este caso fueron no solo de habitabilidad, ¿de acuerdo?, sino tuvieron múltiples dimensiones sociales, económicas, ¿no? Es decir, que los efectos fueron mucho más allá de la simple provisión de vivienda, o si queremos conectarnos con esta primera parte de la charla, mucho más allá de una visión puramente infraestructuralista o de carácter unívoco o instrumental. La vivienda solo sirve para eso, en la vivienda solo viven ellos, ¿ok? Es la primera cuestión. Una segunda cuestión es que si bien Patio Unión representó un beneficio para los hogares derivado de su condición central, ¿no? Esto se dio a cambio de sacrificar la habitabilidad de estas nuevas viviendas, ¿no? Aumentó su densidad y obligó a parte de la familia a tener que irse a vivir a otro sitio. La familia se desmembró, ¿no? Los miembros de los hogares que quedaron fuera fueron expuestos a una condición socioeconómica, en este caso tremendamente vulnerable, como hemos visto, ¿no? Y esto tiene que ver con mi tercera conclusión, ¿no? El proceso se basó en un esquema de compensación, y esta es parte del diseño del proceso, que tomó como unidad básica el predio registral, ¿no? Utilizando un poco la figura de un propietario, un compensado. El dueño de la vivienda o de la unidad catastral recibe la compensación, ¿no? Eso es un tema legal en el Perú, tiene que ver con la ley de expropiaciones y trato directo y una serie de cosas, ¿no? Entonces, en concordancia con lo que acabo de mencionar, esta unidad no toma en cuenta, ¿no?, la complejidad de, digamos, cómo funcionan las familias en el Perú, ¿no? ¿Qué más? Una más. El marco legal no debe mejorarse en relación a esta figura de un propietario, un compensado, ¿no? Y también en relación, creo yo, a cómo es que se vienen implementando y cómo funcionan las asociaciones público-privadas en general, ¿no? Línea Amarilla, saben ustedes, es una asociación público-privada que inició OAS, ¿no? Entonces, al ser estas asociaciones público-privadas de tipo que se llaman autosostenibles, son consideradas casi como si fuesen inversión privada, ¿no? Y en buena medida, estos actores privados que las proveen, básicamente como proveedores de infraestructura, punto, nada más, ¿no? Entonces, estos quedan muchas veces exentos
de responsabilidades sociales, es decir, de pensar la ciudad y quienes habitan en ella. Estas cosas se piensan al margen de la ciudad, ¿no? Entonces, ¿qué es importante para estos casos específicos? Entre muchas otras cosas seguramente, ¿no? Se requiere profundizar el acompañamiento social de los procesos mediante protocolos de asentamiento que se amparen en mecanismos centrales que sean claros, ¿no? Que hagan un seguimiento por familia, en este caso, y ya no por previo catastral. Y finalmente, como mi última conclusión, ¿no? Tal como mencioné hace un ratito al referirme a la literatura, si bien los procesos debieran apuntar no solo a la restitución de los bienes perdidos o al restablecimiento de las condiciones de vida previas, sino a permitir que las personas reconstruyan y mejoren sus sustentos de vida, enfocándose en las oportunidades que pierden y las oportunidades que recuperan, queda claro que en este caso esto no fue contemplado, eso no fue lo que ocurrió, ¿no? Entonces, tomando en cuenta los efectos que tuvo la reubicación en las familias afectadas debido a un proceso que finalmente pues, puede verse como estrictamente compensatorio. Lo que tenías, o en este caso menos, te lo doy, ¿cierto? Es necesario que no solo se reconozca el valor de los activos perdidos, sino se diseñe a detalle el proceso de recuperación de las oportunidades perdidas en relación a lo que hemos mencionado, ¿no? La ubicación de los barrios, la vivienda como base del sustento de las familias, la separación forzosa y la ruptura del capital social de las familias, las redes económicas y empleo, entre otros asuntos, solamente hablando de economía, ¿cierto? Hablando, digamos, de la emotividad, las relaciones sociales, esto es mucho más rico e importante aún. Para mí esto es un tema de justicia, ¿de acuerdo? Para quienes están pagando el precio de que vivimos en una ciudad, no sé si mejor, ¿de acuerdo? Es discutible si Lima es una mejor ciudad gracias a un proyecto como Línea Amarilla, ¿cierto? Lo que no es, creo, tan discutible ni negociable es que la manera como vemos e intervenimos la ciudad es muchas veces a costa de aquellas personas que precisamente son las vulnerables y las que terminan comiéndose todos los riesgos y todos los impactos. Eso no es negociable, ¿no? Y esto no solo tiene que ver con infraestructura o programas de reubicación, ¿no es cierto? Y lo que viene sucediendo con el tema de la pandemia es clarísimo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que no podrá nunca ser una mejor ciudad si es que no entendemos que eventualmente pues, es tanto de los que habitan en la margen izquierda como los que van a usar línea amarilla y van a ir al aeropuerto en 18 minutos y que todos tienen el mismo derecho a la ciudad, digamos, sin ninguna excepción, ¿no? Y aquí cierro mi charla, chicos. Gracias. Muchas gracias, Gracias a Guillermo. ustedes. Tengo una pregunta que tiene dos partes que me han hecho llegar. Te la voy a leer para que puedas responderla. ¿Qué criterios recomendarías para realizar una correcta reubicación habitacional, sabiendo que en muchas ocasiones es indispensable liberar el espacio? ¿Cómo podríamos conservar las interacciones sociales que tenían los usuarios en sus viviendas habituales? Claro, en ese sentido, un poco lo que mencionaba tenía que ver con la incorporación no solamente de los activos, cuánto tiene, y en base a eso cuánto te compenso, sino de esencialmente cuál es digamos, cómo es tu vida, un poco, ¿no? Entonces, obviamente, pues el gasto es mucho mayor, porque hay que hacer un seguimiento mucho más cercano, hay muchísimas más personas que tienen que involucrarse en un proceso de este tipo, ¿cierto? Porque ya no estamos hablando solamente de cuántos metros cuadrados tenía tu casa, tenías un taller, tenías una máquina, sino para qué más servía tu casa. Entonces, y ahí hay un rol súper importante de los gobiernos locales, ¿no? En este caso la municipalidad no es que haya hecho mucho porque finalmente pues el problema es que la ley de asociaciones público-privadas poco permitió que sea la empresa la que lleve el proyecto cuando en realidad la empresa no es la que está más cerca a la gente, ¿no? Sino el gobierno local tenía ahí un rol fundamental,
las organizaciones sociales en ese punto tenían un rol muy importante. ¿Para qué? Para hacer que todos reciban lo justo, pero también para evitar que hayan situaciones de oportunismo. Porque, claro, si es que dicen, cada familia va a recibir un departamento, un mes antes me meto con mi familia y recibo un departamento. Entonces, ahí hay todo un trabajo orgánico, ¿cierto? Donde las organizaciones sociales y sea la misma gente la que tenía que organizarse para poder llevar este proceso adelante. No estoy diciendo que sea fácil, para nada, pero las cosas pudieron haberse hecho mucho mejor considerando que había tiempo para hacerlo, ¿no? Me han hecho llegar una pregunta más, así de último momento, porque esa no la tenía ni siquiera procesada. Dice Ajá. así, ¿qué entidad controla ese tipo de acuerdos público-privados? Aparte de ser una consecuencia negativa en la habitabilidad de las personas de la zona, también lo es para el resto de los peruanos que pagan los sobrecostos del acuerdo con OAS. Uh-huh. ¿Qué entidad? Uy, ninguna, ¿no? Porque lo que ocurre con esos contratos es que no está, por ejemplo, como en el caso de las carreteras nacionales, que está OCITRAN, por ejemplo, que es un organismo regulador, ¿no? En este caso, el contrato se ejecuta como una relación entre dos partes, en este caso la Municipalidad de Lima y la empresa. Entonces, lamentablemente, no hay mucho espacio para la maniobra y finalmente pues ocurren cosas como las que van a ocurrir, que son un proceso de arbitraje, ¿no? A propósito de la cancelación de los peajes que le va a costar al Estado muchísimo, muchísimo, ¿de acuerdo? Entonces, lamentablemente, un poco las que la llevan allí son las empresas privadas y el Estado ha estado un poco deseosa de que inviertan, pero a costa de dar demasiado a cambio, lamentablemente, ¿no? Entonces la situación no es muy promisoria en general, no solamente a propósito de que los que ya están en Patria Unión puedan recibir lo justo, sino, como dicen en la pregunta, todos aquellos que vivimos en la ciudad y que eventualmente vamos a terminar pagando los platos rotos por la firma de ese contrato, ¿no? Genial, Guillermo. Muchísimas gracias No, por tu... gracias a ustedes. Y cualquier cosa, los artículos de Línea Amarilla están publicados, si es que les interesa, pongan mi nombre y pongan Línea Amarilla y van a encontrar ahí esos trabajos, si es que les interesa seguir, leer más sobre el tema. ¿Okay? Excelente, muchas gracias, Guillermo. Gracias a ustedes.